¿Personas que heredaron algo sin importancia? Y años después entendieron por qué nadie quería hablar de ello. Cuando murió mi abuelo, la herencia fue sencilla. No tenía grandes propiedades ni cuentas secretas. Todo quedó bastante claro. Excepto una cosa que nadie parecía tomarse en serio. A mí me dejó una caja, no dinero, no joyas. Una caja metálica pequeña, cerrada con una llave vieja y oxidada. Mi padre me dijo que seguramente eran papeles sin valor. Mi madre añadió que mi abuelo siempre había sido raro con esas cosas. Nadie discutió, nadie mostró interés. De hecho, parecían aliviados de que me tocara a mí. La caja estuvo meses en un armario. No por respeto, sino por pereza. No tenía prisa por abrirla. Pensé que sería aburrida. El día que lo hice fue por casualidad. Dentro no había dinero. Tampoco cartas románticas ni documentos importantes. Solo 3 cosas. Un cuaderno pequeño, una foto antigua doblada y una llave distinta, más moderna. El cuaderno no era un diario normal. No había fechas completas, solo notas sueltas, nombres, direcciones, frases incompletas. Algunas estaban tachadas con fuerza, como si a mi abuelo le hubiera temblado la mano al escribirlas. La foto fue lo que me incomodó de verdad. Era una foto familiar. Salían mis padres jóvenes, mis tíos, y un niño de unos 6 años, un niño que no era yo, pero que estaba demasiado integrado como para ser un invitado. Le di la vuelta a la foto buscando alguna pista. Solo había una palabra escrita a bolígrafo. Todavía. Ese mismo día llevé la caja a casa de mis padres. Se la enseñé sin decir nada. Mi madre se quedó blanca. Mi padre cerró la tapa de golpe. ¿Por qué has abierto eso?, me preguntó. Porque es mío, respondí. ¿Quién es ese niño? Hubo un silencio largo, incómodo, de esos que pesan. Finalmente mi padre dijo: tu abuelo no quería que lo supieras así. ¿Saber qué?, pregunté. Nadie contestó. Solo me pidieron algo muy concreto. No sigas leyendo ese cuaderno. Y en ese momento entendí algo básico. Si toda mi familia coincidía en que no debía saberlo, era exactamente por eso por lo que tenía que hacerlo. Después de mostrarles la caja, mi madre se fue a la cocina, con la mirada perdida. Mi padre se sentó a mi lado, con los hombros caídos, como si todo el peso de los secretos familiares se hubiera acumulado sobre él de golpe. Intenté no presionar, pero la curiosidad me quemaba por dentro. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué mi abuelo había escrito todavía en la foto? Decidí empezar con el cuaderno. Era minúsculo, con tapas desgastadas, y cada página estaba llena de nombres y anotaciones crípticas. Al principio pensé que serían simples listas, notas de sus viajes o pagos pendientes, pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que eran registros de personas que yo nunca había oído mencionar. Algunos nombres tenían fechas, otros solo palabras sueltas como atención o consulta. Todo estaba tachado con fuerza, como si alguien hubiera querido borrar su rastro. Lo que más me llamó la atención fue un nombre que aparecía varias veces, escrito con insistencia. Lucas. Cada vez que veía Lucas había algo más, una dirección, un colegio, y en ocasiones la palabra protegido. No entendía nada. ¿Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Y por qué mi abuelo parecía preocuparse tanto por él? Decidí preguntar de nuevo a mis padres, con mucho cuidado. Mi madre se tensó de inmediato y mi padre frunció el ceño. Es complicado, dijo finalmente. Tu abuelo pensó que era mejor mantener esto en secreto hasta que supieras lo suficiente. Intenté insistir, pero no me dejaron más pistas. Y ahí fue cuando comprendí que la caja, el cuaderno y la foto no eran simples recuerdos, sino un mensaje escondido, una historia que mi familia había decidido protegerme de conocer. Durante días no pude dejar de pensar en Lucas. Cada vez que veía la foto del niño sentía un nudo en el estómago. Algo me decía que él estaba conectado conmigo de una manera que aún no entendía. Finalmente decidí que no podía esperar más. Si quería saber la verdad, tendría que seguir los nombres del cuaderno por mi cuenta, aunque eso significara romper las reglas familiares. Y justo antes de salir de casa con el cuaderno, mi padre me detuvo y me susurró algo que todavía retumba en mi cabeza. Si sigues por ese camino, cambiará todo lo que crees saber de nuestra familia. Ahí entendí que estaba a punto de descubrir un secreto que nadie me había contado, un secreto que podía alterar para siempre nuestra historia familiar. Tomé el cuaderno y decidí empezar a seguir los nombres por mi cuenta. Sabía que no sería fácil porque muchos de ellos eran personas que nunca había conocido y las direcciones eran antiguas. Pero había un patrón. Todos los nombres aparecían junto a notas de cuidado, fechas y direcciones que apuntaban a barrios cercanos. Parecía que mi abuelo los había vigilado, ayudado o protegido de alguna manera. El primer nombre que decidí investigar fue Lucas, el que más aparecía. Revisé el cuaderno, anoté cada dirección y cada referencia a escuelas o actividades. Me concentré en no dejar rastro en internet ni en preguntar demasiado a mi familia, porque sabía que cualquier intento de contacto prematuro podría levantar sospechas. Finalmente encontré una pista, un colegio que todavía existía, con un aula especial que coincidía con la nota de atención especial. Llamé, fingiendo ser un investigador privado que verificaba antiguos alumnos para un proyecto de historia del colegio. Nadie sospechó nada y me confirmaron que un alumno llamado Lucas había estado allí hace años, exactamente en las fechas que indicaba el cuaderno. Eso fue suficiente para darme valor. Sabía que estaba cerca de la verdad. Lo que no sabía era cómo me afectaría cuando lo viera por primera vez. Durante días, mi imaginación corrió salvaje. Me preguntaba si Lucas era un primo perdido, un hijo ilegítimo de alguien de la familia, o incluso alguien que mi abuelo había protegido por razones que nadie me contaría. Llegó el día en que decidí buscar la dirección que estaba escrita en la página final de las anotaciones. Era una casa modesta pero bien cuidada. Mi corazón latía tan rápido que temía que pudiera escucharlo. Tosé la puerta y esperé. Una mujer abrió. No era Lucas, pero sí alguien que me miró con reconocimiento instantáneo. ¿Lucas? Pregunté. Busco a alguien que estuvo aquí hace años. Ella me observó con una mezcla de sorpresa y cuidado. Luego sus labios se movieron y dijo algo que cambió todo. ¿Hablas del niño que tu abuelo siempre quiso proteger?
En ese instante comprendí que no estaba solo en esto, que toda mi familia había estado guardando un secreto enorme, y que Lucas era la pieza que faltaba para entenderlo. Y justo aquí, antes de que abriera la puerta del todo y me encontrara cara a cara con la persona del cuaderno, me di cuenta de que esto iba a cambiar para siempre todo lo que creía saber sobre mi abuelo y mi familia. Respiré hondo y crucé el umbral de la casa. La mujer que abrió la puerta me observaba con cautela, pero también con una especie de alivio silencioso. Me hizo señas para entrar. El interior era sencillo, pero acogedor, lleno de fotos de un niño sonriente, Lucas. Cada foto parecía capturar un momento de felicidad que yo nunca había imaginado. Finalmente lo vi. Lucas estaba allí sentado en el sofá, levantando la mirada con la curiosidad que solo un niño de su edad puede tener. Mi corazón dio un vuelco. No era solo un nombre del cuaderno ni un recuerdo borroso, era una persona real, y estaba ahí frente a mí, viviendo su vida como si todo lo que había pasado nunca hubiera existido. Hola, dije inseguro. Soy alguien que estuvo buscando entender lo que pasó hace años. Lucas me miró, sin comprender del todo, pero confiando en la sinceridad de mi voz. La mujer que lo cuidaba me explicó rápidamente que mi abuelo había intervenido en su vida por una situación familiar complicada. Lucas había estado en peligro y mi abuelo había decidido tomar un rol activo en su protección, pero de manera completamente discreta. Nadie debía saberlo, ni siquiera nosotros como familia directa. Mientras escuchaba sentí una mezcla de alivio y confusión. Todo cobraba sentido. Las notas del cuaderno, las direcciones, la foto con la palabra todavía. Mi abuelo había estado organizando silenciosamente la seguridad y el bienestar de Lucas mientras nos mantenía al margen, protegiéndonos a todos de algún modo. Tu abuelo quería asegurarse de que estuvieras a salvo, pero también de que entendieras que la vida no siempre es lo que parece, dijo la mujer, mirándome a los ojos. Todo estaba planeado para proteger, no para separar. De repente me di cuenta de algo más profundo. Lucas no era un extraño. Era alguien que, de manera indirecta, había compartido mi infancia y mi herencia emocional sin que yo lo supiera. Y ese descubrimiento cambió mi percepción de la familia. No era un secreto oscuro ni un engaño malintencionado. Era una red de decisiones silenciosas que mi abuelo había tomado para proteger vidas, incluido mi futuro. Pasaron minutos que parecieron horas mientras Lucas y yo nos mirábamos, intentando encontrar algo que nos conectara más allá de lo que nos habían contado. No había palabras suficientes para describir la confusión y la mezcla de emociones que sentía. Por un lado, había un alivio enorme. Finalmente estaba frente a él, vivo, seguro, y todo tenía sentido. Por otro lado, había rabia, tristeza y desconcierto por todo lo que había sido ocultado durante tantos años. Decidí hablar con calma, tratando de no abrumarlo. Tuve que leer el cuaderno de mi abuelo para entender todo esto. Y aún así no entiendo por qué nadie nos dijo nada antes. Lucas escuchaba, sus ojos grandes y atentos, sin interrumpir. La mujer que lo cuidaba permanecía cerca, vigilante, como si supiera que estaba a punto de ocurrir algo importante. Mi abuelo siempre decía que había cosas que los niños no debían saber, hasta que fueran capaces de comprenderlas, dije. Pero yo ya soy adulto, y quiero entender todo. Entonces ella intervino con una voz suave pero firme. Él también pensaba en ustedes, aunque desde la distancia. Cada decisión, cada cambio, cada silencio, todo fue para protegerlos. Sentí un nudo en la garganta. No era solo por la emoción de haber encontrado a Lucas, sino porque por primera vez veía a mi abuelo no como un hombre distante, sino como alguien que cargó con un peso enorme en silencio. Durante años, cada movimiento que él hizo tuvo consecuencias en nuestras vidas, y nadie nos lo explicó hasta ahora. Nos sentamos los tres, hablando durante horas. Lucas compartió recuerdos que ni siquiera sabía que tenía, de tardes que pasó con la mujer que lo cuidaba, de pequeños detalles que habían marcado su infancia. Al escucharlo, entendí que mi abuelo había creado un puente invisible entre nosotros, una conexión silenciosa que nos protegía sin exponernos. Al final del día supe algo muy importante. No hay secretos en la familia que sean totalmente malos. Algunos, por dolorosos que parezcan, existen para sostener lo que más se quiere. Y ahora, después de todo, éramos tres personas que comprendíamos la vida de maneras distintas, pero unidos por las decisiones que un solo hombre había tomado para cuidarnos. Y mientras me despedía de Lucas, comprendí que la verdad no siempre llega fácil, pero cuando lo hace, puede reconstruirlo todo de manera inesperada y definitiva.